Tiene la palabra la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño. Gracias, presidente. Presidente, voy a argumentar en nombre de mi bloque el sentido del voto del artículo 100. Muchas veces me habrán escuchado decir que entiendo que este no es un lugar que tiene una foto. No se puede tomar este lugar como el lugar de una foto. Este lugar es un lugar que es una película, que no empieza cuando uno llega. Y cuando se trata de la materia jurídica, y usted lo sabe, presidente, tampoco somos los que tenemos la lapicera, porque en realidad la norma se construye no solo con las leyes que nosotros votamos. Las normas también se construyen con la jurisprudencia y con la doctrina. En el día de ayer veíamos un tratamiento totalmente inadecuado para un tema que está por fuera del proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo y que es la incorporación del artículo 100. No tenía intenciones de hablar. Pero si algo me quedó claro en el día de ayer, presidente, es que la vocación de incorporar el tema de las ganancias, del impuesto a las ganancias a los jueces, no está ni por cerca de hacer justicia o de terminar con un privilegio. Lo que han querido construir es un conflicto y lo construyeron. Hoy los trabajadores del Poder Judicial declararon una huelga. Un Poder Judicial que venía medianamente prolijito en su discusión salarial, hoy está con un problema. Entonces, señor presidente, vamos a tratar de poner la foto, a ver si de esa manera podemos entender de qué se trata cuando hablamos del impuesto a las ganancias en el Poder Judicial. Lo primero que voy a decir, señor presidente, que ya hay una norma desde el año 2017 que establece que en el Poder Judicial se paga ganancias. Digo para que no se repitan como loros algunas inexactitudes, como aquella que vi en el día de ayer en una placa de un canal en el que se establece que el Consejo de la Magistratura tiene 20.000 empleados. 1.200 empleados hay en el Consejo de la Magistratura, señor presidente. Está bastante lejana la cifra. Mire, presidente, esta historia empieza ya por el año 2000, en la década del 90, cuando empezamos a trabajar el tema de la necesidad de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Y la Corte de aquella época, integrada por el doctor Nazareno como presidente y otros, dictó una acordada. Esta acordada declaró inaplicable el impuesto a las ganancias para el Poder Judicial y lo hizo sobre la base del artículo 100. Lo interesante de la acordada, lo que quiero remarcar aquí, señor presidente, en esta observación de constitucionalidad política que debemos hacer en este recinto, es que la acordada no fue recurrida, no fue cuestionada y su doctrina se aplica a nivel provincial también. Nadie recurrió la acordada, ni el Poder Ejecutivo, ni ningún diputado inquieto con las posibilidades de que los jueces paguen ganancia. En 2016, señor presidente, ocurre algo muy interesante. El Ejecutivo manda una reforma al impuesto de las ganancias. ¿Y sabe una cosa? No tenía el impuesto a las ganancias en el Poder Judicial. ¿Saben de dónde salió el impuesto a las ganancias en el Poder Judicial que se resolvió en el año 2016 y se aplica desde el año 2017 en este país? Del dictamen de la minoría que informó el diputado Kicillof y que acompañamos todos los bloques. De ese dictamen, señor presidente, salió el impuesto a las ganancias en una solución que buscamos compaginar en términos de legalidad y legitimidad constitucional, presidente.
Porque cuando la Constitución nos habla en el artículo 110, ex artículo 96, desde el año 1853, de la intangibilidad de los salarios, nos dice además que los jueces recibirán por sus servicios una compensación que determina la ley y que no podrá ser disminuida de manera alguna. De manera alguna. Este es el resquicio con el cual nosotros trabajamos para poder aplicar una norma que a partir del año 2017 decidió, respetando la Constitución Nacional, que, dicho sea de paso, y como digo siempre, todos juramos ahí adelante que la vamos a respetar, pero parece ser que cuando las urgencias políticas requieren de alguna argucia o un cortapisas para hacer alguna pillería, nos olvidamos de la Constitución. En ese resquicio, señor presidente, es que nosotros decidimos, al igual que ya ocurría en los Estados Unidos, que tuvo el mismo problema, pero también es bueno que sepan los contadores y los economistas de la Comisión de Presupuesto, que en los Estados Unidos no tenía la inflexibilidad que tenía el artículo 100 de nuestra Constitución desde el año 1853. Por eso en Estados Unidos, desde la década del 30, pudieron hacer un escalonamiento en el pago del impuesto a la ganancia del Poder Judicial. Es bueno también, señor presidente, que sepan los diputados del Frente de Todos que incorporaron de rondón este artículo, que cuando este tema pasó a la Corte y se hizo, como se explicó ayer, una conciliación entre la Corte, el Poder Ejecutivo, los ministerios públicos y el Consejo de la Magistratura, quien hoy es el ministro de Interior de este gobierno, era consejero de la magistratura y firmó la resolución juntamente con todos los otros consejeros para resolver el conflicto. Queda claro, presidente, que esta discusión está superada constitucionalmente. Pero esto tiene otro agravante, y es el agravante que más lacera, que es que van con los ojos vendados a atropellar al Poder Judicial sin darse cuenta del estrépito que les generan, y que en el atropello atropellan a los trabajadores. Porque el Poder Judicial en la Argentina tiene la posibilidad del enganche. Algunos, hoy vemos un discurso bastante antisindical, antiobrero, algunos pretenden desenganchar. El enganche, señor presidente, en el salario del Poder Judicial es un derecho de los trabajadores judiciales, es una conquista laboral. Si nosotros desenganchamos a los trabajadores en el pago del impuesto, estaremos dejando un nefasto antecedente para el desenganche salarial de los trabajadores. Esto es lo que hicieron con la picardía que se mandaron a último momento, señor presidente, para fastidiar al Poder Judicial. Nosotros vamos a votar en contra, porque creemos que el tema está harto superado, porque creemos que en el año 2016-2017, cuando legislamos ajustados a la Constitución respecto al impuesto a las ganancias del Poder Judicial, lo hicimos en el consenso de todos los bloques. Y vuelvo a reiterar, señor presidente, lo hicimos a instancias del Frente de Todos. La solución que ofrece el impuesto a las ganancias para los jueces que ingresan fue la solución buscada y planteada por el Frente de Todos en el año 2017. Díganme qué ha cambiado, señores. Para terminar, presidente, ¿saben ustedes por qué los jueces no pagaban impuestos de este tipo? Porque en realidad lo que se hacía era tratar de alejar, como decía Hamilton, a los jueces de aquellos que tenían el poder de la bolsa. Los que tienen el poder de la bolsa somos nosotros, señor presidente, y en el día de ayer lo que demostramos es que vulnerando el artículo 100
se quiere sostener una jugada política absolutamente inviable que solo provoca estrépito en el Poder Judicial y seguramente, y como corresponde a la hora del análisis constitucional que le va a dar seguramente los conjueces que integren el análisis de este tema, será declarada inconstitucional. Por eso, señor presidente, no nos vamos a prestar a ninguna picardía de ningún bloque ni de ningún diputado. El tema ya está resuelto, el Poder Judicial paga ganancia ateniéndonos a lo que dice el artículo 100 de la Constitución Nacional. Gracias, diputada.